Aleluya. Muy bien. Estamos aprendiendo y conociendo más de Jesús. Ahora nos toca compartir sobre la relación de Jesús con el Padre. Es un hermoso estudio que nos va a tocar, algunos que nos toca esta semana, otros que vienen un poquito atrasados cuando lleguen a este punto, se van a dar cuenta de que realmente la relación que había entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el Padre, era preciosa. Encontramos en la palabra muchos versículos que nos hablan de esta relación entre el Padre y el Hijo. Y una de las cosas que entendimos desde que nos convertimos es que el Padre tenía o tiene un propósito. Y ese propósito es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y en ese propósito, el Hijo forma parte. Porque nosotros sabemos que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Repasamos en Génesis, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios quería y Dios quiere tener una relación íntima y una relación personal con cada uno de las personas. Pero en ese plan, en ese propósito de Dios, entró el pecado y se fue, el hombre fue desobediente a lo que Dios le había mandado. Entonces, a causa de esa rebeldía y ese pecado, se vio, por así decir, truncado el propósito de Dios. Pero Dios, en su sabiduría, como leemos en el primer versículo del apunte, en Hebreos 10, 5 al 7, vemos que el Padre le preparó cuerpo. Dios le dijo al hombre o a la mujer en este caso, que de su simiente iba a venir la salvación. Y Dios le preparó un cuerpo. Y Jesús vino a este mundo en forma de hombre. Y vino a restaurar el propósito eterno de Dios. Vino a reconciliar a Dios con el hombre. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a mostrarnos cómo tiene que ser nuestra vida y nuestra comunión con el Padre. Vino a revelarnos ese propósito, vino a mostrarnos y a enseñarnos cómo vivir. Cuando Jesús murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, Dios hecho hombre dio su vida para reconciliarnos con el Padre. Él fue obediente, como leemos en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz.
Ahora Jesús vino con una misión: salvar lo que se había perdido, rescatar aquello que estaba perdido. Y fuimos nosotros rescatados de nuestra mala manera de vivir por el sacrificio de Jesús. Ahora esa relación entre el Padre y el Hijo era tan preciosa, era tan hermosa, que muchos se empezaron a dar cuenta de que en Jesús había algo distinto, había algo diferente a los demás. Cuando él empezaba su ministerio, recuerdan que Juan el Bautista vino predicando que tenían que arrepentirse porque el reino de Dios se estaba acercando y que iba a venir el Mesías. Y un día apareció el Mesías en el río, Juan lo vio, Juan lo bautizó, y en ese momento, cuando él sale de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. El Padre manifestando el amor hacia el Hijo. El Padre manifestando a todos los que estaban ahí, porque todos los que estaban ahí pudieron escuchar la voz. Todos pudieron ver al Espíritu Santo descendiendo sobre la vida de Jesús. Y ahí el Padre muestra su amor. Este es mi Hijo amado. Hay tanto amor entre el Padre y el Hijo que se manifiestan mutuamente los dos, esa expresión. Jesús nos enseña a orar y dice: Padre nuestro, que estás en el cielo. Cuando Jesús comienza a mostrarle a sus discípulos, porque los discípulos le decían: Jesús, enséñanos a orar. Eso lo vemos en Mateo, en Lucas. Porque ellos se dieron cuenta de que ellos estaban orando, de que ellos buscaban a Dios, pero veían que Jesús tenía algo diferente. Todos conocemos que cuando Moisés volvía de estar en la presencia del Señor en el monte, se tenía que cubrir el rostro porque su rostro resplandecía. Porque cuando estamos en presencia del Señor, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son cambiadas. Y los demás, los que están a nuestro alrededor, notan que hay algo distinto, hay algo diferente en cada uno de nosotros. Jesús, cuando les enseña a orar a sus discípulos, les da la clave, por así decir. Le dice: ustedes, cuando oren, digan Padre nuestro. Ahí Jesús nos comienza a mostrar a cada uno de nosotros que nuestra relación con Dios es la relación entre el Padre y el Hijo. Que Dios quiere ser Padre
de muchos hijos. Ese es el propósito de Dios. Él quiere ser padre de cada uno de nosotros y mantener esa relación personal con cada uno de nosotros. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso es desde que muy pequeño Él comienza a cumplir con la misión con la cual Dios lo había mandado a esta tierra. Ahí encontramos a Jesús involucrado en los negocios del Padre. ¿Se acuerdan? En Lucas 2, cuando María y José lo pierden, empiezan a buscarlo y no lo encontraban y lo encuentran en la sinagoga y le dice, ¿por qué nos haces esto? Jesús lo mira y le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús tenía bien en claro lo que el Padre anhelaba, lo que había en el corazón del Padre, las intenciones del corazón del Padre, porque había esa comunión. Y Jesús dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Mi Padre quiere restaurar, yo restauro. Mi Padre quiere sanar, yo sano. Mi Padre quiere liberar, yo libero. Porque es necesario que yo esté involucrado en los negocios de mi Padre. Dios quiere, como decíamos hace rato, una familia de muchos hijos. Y a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia, muchos de nosotros en un tiempo estuvimos alejados de la presencia de Dios. No nos podíamos acercar, no nos podíamos relacionar, no podíamos tener esa comunión íntima con nuestro Padre. Es por eso que en nuestra cabeza Dios estaba muy lejos de nosotros. Y durante mucho tiempo creímos que era imposible acercarnos a Dios porque éramos pecadores. Obviamente sabemos que es verdad. No nos podemos acercar al Padre si estamos en pecado. Pero creíamos que eso no iba a pasar nunca, de poder acercarnos al Padre. Porque éramos pecadores, porque somos pecadores. Es por eso que Jesús tomó forma de hombre y se hizo siervo y se hizo obediente por amor al Padre y por amor a nosotros. Cristo vino a cumplir todo lo que Dios en su gran amor planeó para cada uno de nosotros. Jesús, cuando se movía en medio nuestro, mostraba al Padre. Jesús, cuando caminaba con sus discípulos y caminaba entre medio de las personas, él mostraba el carácter del Padre. Felipe, uno de sus discípulos, le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que ve al Hijo, ve
al Padre. Cuando miramos a Jesús, vemos el carácter del Padre. Cuando nos enamoramos de Jesús, nos estamos enamorando de la misma imagen del Padre. Dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito, Él le ha dado a conocer. Jesús nos revela al Padre. Jesús caminaba entre medio de las personas. Y en ese caminar, mientras iba haciendo milagros, señales y prodigios, mientras predicaba el evangelio del reino, mostraba el carácter del Padre. Nosotros hemos aprendido que Dios es amor. Y sabemos que Dios es amor. También hemos aprendido que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó a cada uno de nosotros a través de Jesús. Y Jesús reveló ese amor a todos. La gente se maravillaba porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. La gente se maravillaba por la forma en que Jesús se expresaba, porque no estaba acostumbrada a escuchar estas cosas. No estaba acostumbrada a escuchar que que el Padre los amaba y que el Padre quería tener esa comunión íntima con ellos. Jesús estaba en continua comunión con el Padre. También vemos en la palabra que Jesús no hacía nada que no veía hacer al Padre. Busquemos Juan capítulo 5, versículo 19. Y se respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Era tanta la comunión, tan intensa, tan hermosa, tan vívida esa relación con el Padre, que Jesús miraba todo lo que el Padre hacía y Él también lo hacía. Jesús no se movía por sí solo. Yo siempre me imaginé, o me imagino, cómo habrá sido ese momento cuando les tocó elegir a los 12. Dice la palabra que Él estaba orando y después bajó el monte y eligió a 12. Y pensaba, le habrá preguntado: Señor, tengo que elegir a 12 discípulos, a 12 hombres que después continúen la obra que yo estoy haciendo ahora. 12 hombres que después tengan que enseñar a otros a guardar todo lo que yo les enseñe. Y había muchos
entre los que estaban ahí. Muchos seguían a Jesús, multitudes seguían a Jesús. Y él tenía que elegir a 12. Y entre esos 12 tenía que elegir también al que lo iba a traicionar. Y Jesús, en oración, en comunión, le dijo: Padre, ¿cuáles son los 12? Porque después leemos en Juan, cuando Jesús dice: los que me diste. El Padre le mostró cuáles eran los 12 que iban a acompañarlo en esta tarea. Y Jesús le dice: lo que tú me diste yo los he guardado, menos aquel que sabíamos que me iba a traicionar. Y esa comunión íntima con el Padre, esa relación personal con el Padre, lo guió a elegir a estos 12, que muchas veces lo hablamos y lo decimos. En nuestra lista no habría un Pedro. En nuestra lista tampoco habría un Mateo. Tampoco habría un Juan. Aunque después decimos: sí, pero Juan era el discípulo amado. Pero que eso es lo que conocemos después. Pero al comienzo, él era un rebelde. Era un sindicalista. Yo no hablo mucho de mi suegro. Mi suegro, ustedes saben, era sindicalista. Y ustedes, el suegro que ustedes conocen, ese amoroso, ese servicial, ese atento, ese hombre que da todo, que ustedes conocen, ese amoroso, es el que Dios transformó. Pero yo conocí el verdadero Guillermo Martínez. Yo viajé con él en la camioneta cuando se le cruzaba un auto y se bajaba de la camioneta con un palo a pelear. El suegro, pero él no estaría en la lista de discípulos de Jesús. Ustedes no lo vieron colorado de la calentura, porque él era un apasionado en las cosas que él hacía. Como Pedro. Pedro fue un apasionado. Por eso tenía esos arranques. Pero así como Pedro, mi suegro también estaba en la lista. Así como Juan, como Mateo, yo estaba en esa lista. Y ustedes estaban en esa lista. Jesús nos eligió a cada uno de nosotros para que seamos sus discípulos y para que llevemos a este mundo la palabra de Dios, el propósito eterno de Dios, para que acerquemos a otros el amor de Dios. Dios tiene una lista de discípulos. El Padre tiene una lista de discípulos a los cuales Él escogió para que lleven el Evangelio del Reino. Y Jesús oró: muéstrame cuáles son esos discípulos. Y así nosotros también tenemos que tener tal comunión con el Padre,
para que Dios nos muestre aquellos discípulos que Él ya tiene preparados de antemano. Jesús y el Padre son uno. Busquemos Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús era uno con el Padre. Después en Juan capítulo 17 también dice, Padre, que mis discípulos sean uno, como tú y yo somos uno. Era tanta la comunión, la relación personal entre Jesús y el Padre, que ver a Jesús era ver al Padre. Escuchar hablar a Jesús era escuchar al Padre. Cada abrazo de Jesús era ser abrazado por el Padre. Cada caricia, cada gesto de Jesús eran el gesto y el abrazo y las caricias del Padre. Jesús vino no solamente a rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, a sacarnos de esa mugre en que estamos a causa del pecado, sino que vino a revelarnos al Padre. ¿Y cómo tiene que ser la comunión nuestra con el Padre? Por eso Jesús le dice a sus discípulos, entra al aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No podemos hacer la obra, no podemos hacer discípulos, no podemos predicar el Evangelio sin antes haber entrado al aposento y haber estado en comunión con nuestro Padre. Jesús nos dejó el ejemplo. Lo vemos a Jesús orando todo tiempo y en todo momento. En la mañana muy temprano, en la noche. Jesús pasaba tiempo de comunión con el Padre. Pero hubo una situación para mí tremenda, triste, dolorosa. Cuando Jesús va a orar a Getsemaní, antes de que sea entregado. Mateo 26,
39 al 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y después Lucas, en el capítulo 22, nos cuenta la misma escena. Pero agrega algo más. Versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oraba: pasa de mí esta copa. Jesús sabía y había entendido claramente que el día que Él esté cargando nuestros pecados en la cruz, la comunión intensa, la comunión maravillosa, la relación preciosa entre Padre e Hijo que venía teniendo desde el principio, se iba a cortar. Y esa era su agonía, ese era su dolor. Dicen los entendidos y los que saben, los científicos, que el sudor de sangre es un grado de estrés tan alto, pero tan alto, que en vez de sudar lo que nosotros transpiramos normalmente, sale sangre. Y está comprobado científicamente. Jesús en ese momento estaba sufriendo, porque su relación con su papá, su relación con aquel que él amaba y ama tanto, se iba a cortar. Y yo, hermanos, perdón por lo que voy a decir, no veo a algunos estresados porque su comunión con el Señor no es fluida, porque su relación con el Padre no es intensa. No me refiero en especial a algunos, y menos de esta congregación. Hay algunos que están como si nada. Se levantan, trabajan, se esfuerzan, y está bien que lo hagan, pero su relación con el Padre, su relación con el Hijo,
esa relación y esa comunión íntima con Jesús, con el Padre, con el Creador del cielo y de la tierra, esa relación personal, muy liviana. Jesús tenía un grado de estrés, porque su comunión con el Padre se iba a cortar. Pero Él, por amor a cada uno de nosotros, por esa pasión que vio en el Padre, por eso Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios era que Él pagara el precio por nuestros pecados, que Él se hiciera pecado por cada uno de nosotros. Estando en la cruz, rodeado de dos ladrones, esperen que ahí está pasando un vendedor. Ahí pasó. Cuando estaba en la cruz, Queremos escuchar la oferta, Julio. te digo que fue tentadora, ¿eh? Tierra para plantas. Cuando Jesús estaba en la cruz, miró y buscó y no lo encontró. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento crucial, ese momento, yo digo, el más glorioso, porque ese momento Él estaba cargando con nuestros pecados. Ese momento cuando Él estaba ahí pagando el precio. Él entendió que era la voluntad del Padre. Y Él clama, ¿por qué me has abandonado? Porque como aprendimos, cuando estamos en pecado, no hay comunión con el Padre. No nos engañemos, no dejemos que el diablo nos mienta. Seguí pecando, total nadie se da cuenta. Seguí en oculto, total nadie te va a descubrir. El Padre te está viendo, sus ojos están puestos en vos. Y cuando estás en pecado, el Padre se aleja. Se cortó la comunión. Esa era la agonía de Jesús en el monte. Y cuando estaba muriendo, miró una vez más y le dijo, Padre, encomiendo mi espíritu. Y murió. Pero en ese momento se manifestó una vez más el poder de Dios. Se manifestó una vez más la soberanía del Padre. Pero todo no quedó ahí.
Todos sabemos lo que viene después. Después, al tercer día, resucitó. Al tercer día Jesús volvió a la vida. Al tercer día nos dio la victoria juntamente con Él, porque venció al pecado en la cruz y venció a la muerte, venció a Satanás y volvió a tener esa comunión con el Padre. Se volvió a restaurar esa relación entre el Padre y el Hijo. Y así también nosotros, cuando confesamos nuestros pecados y le entregamos todo nuestro ser a Él, la comunión con el Padre comienza a fluir en medio nuestro. Esa relación íntima que Dios quiere tener con nosotros desde antes de la fundación del mundo comienza a cumplirse a través del sacrificio de Jesús. A través de que morimos a la vieja vida y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Jesús, después de que fue resucitado, compartió 40 días con sus discípulos. Fueron esos 40 días hermosos, porque los discípulos pudieron tenerlo antes de que muriera en la cruz y después cuando resucitó. Tuvieron esos dos cuadros y en su cabeza estos cuadros fueron tremendos. Porque después todo eso que vivieron lo plasmaron en las Escrituras, que es lo que leemos nosotros todos los días. Lo que Dios nos revela cada día. Porque Jesús es el que nos revela al Padre. Jesús es el que nos revela el carácter del Padre. Y Él se lo revela a quien quiere. Y Jesús quiso que el Padre te sea revelado a vos y a mí. Y es por eso que damos gracias. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre. En Hechos vemos que vino una nube y se lo llevó. Y se lo llevó a la presencia del Padre. Y ahí está sentado a la diestra de Dios. Y en Romanos 8:34, ahí nos muestra qué es lo que Dios hace por nosotros, lo que Jesús está haciendo por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él sigue mostrando su amor y sigue intercediendo ante el Padre por este pecador. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Sigue intercediendo por toda la humanidad. Es por eso que dice la palabra, no hemos sido consumidos por el gran amor del Hijo, por
el sacrificio de Jesús y por el gran amor del Padre. Yo doy gracias a Dios porque nos hizo formar parte de esta familia tan hermosa. Y escuchar a Alfredo, escuchar a Alberto, escuchar a Emma, como decía Alfredo, ¿no? Nuestros pastores, es maravilloso. Escuchar ayer a Diego. Les animo a los jóvenes que lo escuchen de vuelta. Los que no pudieron estar, se perdieron la bendición. De paso digo, no puede faltar ningún joven. Porque en los negocios de nuestro Padre es necesario estar. En el grupo casero, los jóvenes, los adolescentes, los los niños, los adultos, en las distintas actividades que tenemos que estar. Padres, tus hijos tienen que estar involucrados en la obra. Tus hijos tienen que estar participando de los negocios del Padre. No en los negocios de este mundo. No améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que hay en este mundo. Nuestra responsabilidad como padres es mostrar a Cristo en nuestros hogares. Yo siempre digo que lo normal es que nuestros hijos se conviertan. Si ven a Cristo en el hogar, nuestros hijos se van a convertir. Y es tu responsabilidad reflejar el carácter de Cristo a tus hijos. Tus hijos se tienen que enamorar del Padre. Jesús estaba enamorado del Padre. Y el Padre le reveló todas las cosas al Hijo. Por eso es que Jesús dice, yo vi al Padre hacer y lo que el Padre hacía yo también hacía, porque el Padre le revelaba todas las cosas. Así también el Padre, nuestro Padre, Dios, nos va a revelar todas las cosas a cada uno de sus hijos. Porque eso está en el corazón del Padre. Ahora Jesús fue obediente. Por eso nunca se cortó la comunión, excepto ese momento. Nosotros también, como Jesús, seamos obedientes al Padre. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esta era la relación especial que Jesús tenía con el Padre. Y en 1 Corintios 15, (24 al 28). Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que se viene. Todas las cosas van a ser sujetadas a los pies de Jesús. Y Jesús también se va a sujetar al Padre. Y todo va a ser para gloria del Padre. Hermanos, Jesús nos enseñó cómo tener esa comunión íntima con el Padre. Cómo es relacionarnos con el Padre. Cómo vivir en comunión con el Padre. Jesús nos reveló cada aspecto, cada virtud del Padre. Y no sé ustedes, pero es maravilloso. Para mí es algo glorioso. Abrir los ojos y decir, Padre mío, gracias a Dios y gracias al sacrificio de Jesús, que ninguno de nosotros puede decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque desde el primer momento en que nos convertimos, el Padre nunca nos abandonó. Él nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días. Y Él cumple con su promesa hasta hoy, 22 del 8 del 2021 a las 11:44. Y después va a ser 45, 46. Y todos los días de nuestra vida
nosotros no vamos a sufrir la agonía que sufrió Jesús, porque el Padre va a estar con nosotros todos los días y vamos a estar en su morada todos los días y por la eternidad. Amén. Gracias al sacrificio de Jesús. Hermanos, busquemos al Padre. Enamorémonos más del Creador y disfrutemos de esta comunión y de esta relación íntima que podemos tener con Él. Jesús nos mostró. Hay muchos pasajes que fui mencionando, después ustedes lo van a buscar. Señor, te damos muchas gracias. Les invito a que oremos.